esperanza está en Dios hasta el final. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Ahora diga, cambiaré mi dolor, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. ¿Cuánto lo creen? Diga, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, así. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Aleluya. Estando atribulado, pero nunca derrotado y perseguido esté. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy y en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Con una sonrisita. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Que se escuche tu voz, iglesia. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Más, dígalo fuerte. La 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 la. Amén y amén. Aleluya. Damos gracias al Señor por este día precioso, por estos momentos que el Señor se manifiesta a nosotros, derramando de su gracia, trayendo su paz, su gozo. Mientras tanto, quiero invitarle para que busquen su Biblia en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6. Capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Vamos a estar leyendo los primeros 2 versículos. Gracias a Dios por su palabra. Amén. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica
en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Amén. Qué bonita la visión de Dios, ¿verdad? Esa es la visión de Dios. Que nosotros estemos bien, que nosotros le hagamos caso y que nosotros, al disfrutar de su bendición, nos identifiquemos con su visión y que transmitamos esa visión generación tras generación. Vea cómo salió en verso eso de bonito. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que estamos encontrando aquí. A esta altura de la historia estamos hablando de Moisés. Dios acaba de darle a él los mandamientos. Él acaba de presentárselos al pueblo. Y después de presentarle los mandamientos, entonces le comparte la visión al pueblo. Y le dice al pueblo, tú tienes que poner en práctica eso que te estoy enseñando allá en la tierra donde yo te voy a llevar, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor. Esa es la visión que Dios tiene, que tú y nuestras generaciones honremos al Señor. Amén. Cumpliendo todos sus preceptos y que disfrutemos de la vida. ¿No le parece hermoso? A veces las cosas sencillas son bien profundas y son bien hermosas. El pensamiento que Dios ha tenido desde el momento en que creó al hombre es ese: que el hombre esté bien, que el hombre gobierne, que el hombre tenga dominio sobre la tierra, que el hombre glorifique a Dios y que al hacerlo entonces viva bajo su cobertura, que el hombre obedezca a Dios y que así tenga larga vida, buena vida. Esa es la visión que Dios ha tenido y la ha tenido desde el comienzo. Si vamos a los comienzos, en Génesis, en el capítulo 18, el versículo 19, antes de destruir Sodoma y Gomorra, dice el Señor, hablando de Abraham, en el versículo 19 dice, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Mire qué hermoso. Ahí en ese versículo está la visión de Dios. Dios no oculta su visión al hombre, Dios le revela al hombre su voluntad, su propósito. Y también le revela al hombre su método para hacerlo. Porque estamos hablando y estamos leyendo que Dios habla de la familia y de las generaciones. Dios quiere perpetuar su visión. Y la única manera que Él estableció para hacerlo es generación tras generación. Es pasando la antorcha, recibiendo la antorcha a uno y llevando la antorcha al otro. Abraham recibió esa visión, recibió ese llamado, se sabía elegido por Dios. Su fe lo justificó delante del Padre. Él transmitió esa visión a Isaac. Isaac transmitió esa visión a Jacob. Jacob transmitió esa visión a sus hijos. Pasó todo lo que relata el libro de Génesis y aparece Moisés. Y Moisés recibe la revelación de la visión de Dios y la transmite al pueblo. Luego vienen los profetas y se sigue pasando la visión. Luego viene el tiempo neotestamentario y aparece Jesús compartiendo la misma visión, llamando al arrepentimiento para recibir la bendición de Dios, llamando a la obediencia, revelando los mandamientos del Padre para traer bendición a la vida del hombre. Y por eso es que Él deja lo que conocemos como la gran comisión. Y Él dice, vayan y hagan discípulos. El propósito de este compartir, si usted me ayuda a leerlo en su volante, dice entender el contexto bíblico en que Jesús nos deja la gran comisión.
Eso nos ayudará a tomar ejemplo de cómo lo hizo Él, pues sus discípulos fueron inspirados por su compañía, su ayuda, su confianza, su compasión, su poder y todo su quehacer diario. Él no solamente dejó un mandato y ya. Los hombres de Dios que han transmitido la visión de Dios generación tras generación, tenían una relación con Dios, recibían de Dios su revelación, su voluntad, y por esa relación, por caminar con el Señor, identificándose con su visión, es que podían transmitirla a otras generaciones. Hasta el día de hoy, el método de Dios sigue siendo el mismo y el llamado de Dios sigue siendo el mismo. El llamado de hacer discípulos, el llamado de enseñar la palabra. Si miramos Mateo capítulo 28, el versículo 19, es ahí donde el Señor les dice: vayan por todo el mundo predicando el evangelio, vayan por todo el mundo haciendo discípulos, vayan enseñándoles las cosas que yo les he mandado. Tremendo, ¿no? Y ellos lo hicieron. Mateo 28, 19 y 20, ahí está la gran comisión. Pero a través de la historia, porque Dios no ha cambiado, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, el Señor transmite su visión. Pero ¿cuál es el método para hacerlo? Él nos creó para la eternidad. Tú y yo tenemos vida eterna. Diga amén. Tú y yo tenemos vida eterna, pero somos mortales. Y la única manera como se va a pasar de una generación a otra es a través de nosotros. Yo recibo de Dios una visión, recibo la antorcha, me identifico con esa visión, camino con el Señor, disfruto de su presencia, pero tengo que bajar esa visión, tengo que llevar a otros a esa visión. Es como Dios lo ha determinado, es su modelo, es su método. Y estamos llamados como la iglesia del Señor para entrar en esa corriente, para trabajar a ese ritmo. Jesús enseña con lujo de detalles el modelo. Él lo muestra con su vida. Durante 3 años Él elige unos discípulos. Pero Él no solamente les da mandatos, Él les da ejemplo. Él es inspiración para ellos. Él camina en lo cotidiano con ellos. Él está en todas partes a donde va con sus discípulos. Los capacita, los inspira, les da herramientas. Y entonces así es que ellos pueden, y lo registra la palabra del Señor a partir del libro de los Hechos y el resto del Nuevo Testamento, cumplir la gran comisión. Pero de todas las enseñanzas de Jesús, en el Nuevo Testamento menciona muchas veces el tema de ser discípulos y el tema de hacer discípulos. Para hacer discípulos se necesita ser discípulo. Yo no puedo hacer discípulo de Cristo si no soy discípulo de Cristo. No puedo. No funcionaría. Y entonces en Juan, en el capítulo 15 y en el versículo 8, el Señor dice: ustedes glorificarán al Padre. Ayúdame a mirar Juan capítulo 15, versículo 8. Ustedes glorificarán al Padre cuando ustedes den mucho fruto. Y dando fruto es que mostrarán que son mis discípulos. O sea, no se trata solamente de decir, no es solo palabras. El miércoles el Señor nos dio una palabra preciosa, que eran no solo palabras, más que palabras. No es solo decir soy discípulo, es que la Biblia, en boca de Jesús en el Nuevo Testamento, me da evidencias de que soy discípulo. ¿Cuáles son las evidencias? Dice, deben llevar fruto, deben llevar mucho fruto. Ahora, el fruto que el Señor espera que nosotros llevemos va en 2 direcciones. El fruto de mi transformación y el fruto de influenciar a otros para que otros sean transformados por mi influencia. Dar fruto es evidenciar que yo tenía una vida vieja, una naturaleza vieja, una vida pasada, pero que en Cristo ahora tengo una vida nueva. Y que en Cristo lo pasado quedó atrás.
Y que en Cristo, ahora que tengo el Espíritu Santo, ahora que tengo la mente de Cristo, ahora que Cristo mora por la fe en mi corazón, ahora que la palabra de Dios está en abundancia en mi corazón, ahora que soy una nueva criatura, soy discípulo de Él. Y en esa condición de discípulo, entonces yo puedo llevar a otros. Tomando ejemplo, por supuesto, de Jesús. Jesús siempre dijo, yo no vine a hacer mi voluntad. Yo vine a hacer la voluntad del que me envió, ¿verdad? Entonces, vale la pena que miremos eso en las dos direcciones. La dirección de mi transformación es lo primero. Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Mateo 16:24, Lucas 9:23. En la parte de Lucas 9:23 dice, debe tomar su cruz cada día. Hablar de negación y hablar de la cruz es hablar de muerte. Y a veces allí nos enredamos un poquito porque la Biblia dice que nosotros pasamos de muerte a vida por creer las palabras de Dios. Juan capítulo 5, verso 24, palabras de Jesús. Dice, ustedes por creer las palabras del que me envió han pasado de muerte a vida. En el libro de Efesios la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que en Cristo venimos a tener una vida nueva. Es lo mismo que dice Romanos 6. Toda la Biblia me habla de la nueva vida. Y hay un tema, y es que estamos expuestos y somos vulnerables a nuestra pasada manera de vivir. Porque hemos sido redimidos y nacidos espiritualmente. Pero en el libro de Romanos, en el capítulo 8, la Biblia explica claramente que nuestra redención no ha sido completa. Y por eso hay un conflicto entre lo que mi razón y mis sentidos y mis emociones, que la Biblia llama la carne, mi carne me pide, y lo que mi espíritu quiere hacer. Porque en mi espíritu tengo comunión con Dios, porque en mi espíritu he sido nacido de nuevo. No sé si recuerda el encuentro de Jesús y Nicodemo. Jesús fue de noche al Señor y dijo, ¿yo cómo voy a hacer para ser tu discípulo? Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo se asombró y dijo, ¿pero cómo? ¿Puedo volver al vientre de mamá? Y le dice, ay Nicodemo, usted maestro de la ley no me entiende. Lo que nació de la carne, carne es. Usted ya nació biológicamente. Pero estoy hablándole que tiene que nacer espiritualmente. Hay que nacer espiritualmente. Cuando nacemos espiritualmente, el Espíritu de Dios viene a ser uno con nuestro espíritu. Allí es que somos nuevas criaturas. Pero dentro del modelo de Dios, como Dios lo permitió y como Dios lo diseñó, es que aunque soy una nueva creación, sigo en este mismo cuerpo. Y sigo caminando por esta tierra. Sigo expuesto y compartiendo todo lo terrenal. Sigo con mi razón, sigo con mis emociones. Soy nuevo espiritualmente. Pero la Biblia explica claramente que lo que quiere el cuerpo, la carne y lo que quiere el espíritu se opone. Y Pablo dice en un momento en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay un conflicto entre el espíritu y la condición humana. Pero así lo diseñó Dios. Y como así lo diseñó Dios, entonces el Señor dice, tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo. Niéguese a esa humanidad. Dice, el que pierda su vida la salvará. O sea, olvídese de esa vida. Deje atrás esa vida. Cómo percibía a las personas, cómo se relacionaba con las personas. ¿Cuál es su primera reacción con las personas? A eso es a lo que Dios me invita, que me niegue. ¿Cuál es la primera reacción cuando alguien me hace un daño, cuando alguien me hace mal? Lo primero que nace en mi corazón, y seguramente que en el de todos nosotros, es pagar con el mismo mal. Lo que nace en mi corazón es que si me patean el tobillo, pues yo también como que quiero patearle el tobillo. Esa es mi condición. Pero Dios dice, ojo, niéguese a eso, para que pueda menguar usted y crecer yo dentro de usted. Lo primero que surge en mí si alguien me grita, es gritarle. Y Dios dice, pare ahí, niéguese a sí mismo. La negación va acompañada de la cruz, y la cruz es muerte. Y en Colosenses 3 el Señor dice, mueran a todo lo terrenal. Concentren su mirada en las cosas de Dios, en las cosas del cielo, y no en las cosas de la tierra, no en las cosas de los hombres. Estamos en la tierra, somos humanos, compartimos con los hombres, pero nuestra mirada, dice el Señor, debe estar
en el cielo. Y para eso necesito crucificar mi carne. Cuando nos convertimos al Señor, Dios hace cosas extraordinarias en un abrir y cerrar de ojos. No sé si usted recuerda esas cosas extraordinarias que cambiaron en nuestra vida en un instante. Yo le puedo mencionar algunas. Desde aquel día, hace 23 años, cambió mi manera de hablar, por ejemplo. Y no tengo problemas con mis palabras. No tengo problemas con que se me quede la palabra como medio dicha, como en el camino. No, Dios hizo eso así, hermoso. Dios quitó de mí el gusto por el licor, por ejemplo. Había desarrollado por muchos años. Cuando nos casamos hace 34 años, mi esposa me conoció abstemio. Tanto así que cuando iba a la tierra de la mamá de ella, Boyacá, entonces un primo de ella me bautizó 2 cervezas. Así me decía. Porque yo, pues por el almuerzo y la cosa, y yo no más. Y ellos tenían una costumbre, creo que todavía se practica y la recordarán algunos. Y es que piden rondas, y si usted no se ha tomado, no importa, usted le piden la ronda y le van amontonando ahí. Y empieza a generarse una presión. Bueno, yo veo la sonrisa de algunos, creo que sabemos de qué estamos hablando. Y no, yo no quiero más. Yo no sé. Le dicen a uno, yo no sé. Ahí las tiene. Usted verá qué hace. Y es una presión. Pues yo no me dejaba presionar. No conocía al Señor, pero no me dejaba presionar. Y yo les decía, discúlpeme, yo les he dicho una y otra vez, yo no quiero más. Y yo me paraba y me iba. Pero ese esposo de la prima sí es aguafiestas. Y uno de ellos me bautizó así, 2 cervezas. Y llamaba a mi cuñado que va a ir Lucho, y viene 2 cervezas. Pero curiosamente pasado el tiempo, eso fue recién casado, curiosamente pasado el tiempo empecé a practicar lo que llaman la bebida social. Porque para hacer negocios, para cerrar un buen negocio, yo me movía siempre en el mundo de los negocios y eso es lo mandado y usted no puede negarse a eso, usted tiene que ir y si quiere cerrar el negocio, tiene que ir. Entonces empecé a desarrollar el gusto, mucho cóctel, mucha reunión y mi esposa tenía una frase que a mí me molestaba muchísimo. Ella estaba en el Señor, por supuesto, y ella de una manera muy dulce y en voz baja me tomaba el brazo y me decía, me preocupa la tolerancia que has desarrollado hacia el licor. Porque como ella me conoció abstemio, ella veía que yo cada vez resistía más, me gustaba más, aguantaba más. Pero ella me decía eso y a mí eso me pegaba del techo. El tema es que cuando yo me convierto al Señor, un día antes he ingerido mucho licor. Era un lunes. Y yo vengo a escuchar al Señor aquí a la iglesia un martes, celebrando el 2.º año de la Iglesia Cristiana Mi Esperanza. Y viene un hombre de Dios invitado, el pastor Adolfo Moreno. Nunca se me va a olvidar, por supuesto. Yo a muchos les he compartido eso. El tema es que Dios cambió mi manera de hablar a partir de esa noche. Y cambió mi gusto por el licor. Hasta el día de hoy, 23 años después, no tengo problema con el licor. Pero hay otras áreas en las que sigo teniendo problemas, en las que sigo luchando, en las que necesito mi cruz cada día. Yo necesito mi cruz para la ira, para el enojo. Yo necesito cada mañana llevar a mi cruz y decir, crucifico la ira, el enojo, la ansiedad, la reactividad, la explosividad, la crucifico. Y por ahí hay otras cosas que yo necesito crucificar y que seguramente cada uno de nosotros necesita crucificar. Para eso es la cruz de Cristo. Yo no pedí el orgullo venía conmigo. Ahora que estoy en Cristo no lo quiero, necesito mi cruz. Y voy cada mañana a mi cruz y digo, crucifico el orgullo, porque Dios rechaza al orgulloso y le da gracia al humilde. ¿Cómo voy a querer el orgullo? No lo pedí, vino conmigo, pero ahora quiero llevarlo a la cruz. Y por ahí derecho cada uno de nosotros, por eso Jesús dice en Lucas 9:23, el que quiera ser mi discípulo debe tomar su cruz cada día y solo así podrá decir que es mi discípulo. Hasta la perfección, hasta la santidad, hasta lo inmaculado, hasta poder decir que estoy por encima del bien y del mal, por supuesto que no. Hoy necesitamos avergonzar al diablo, entendiendo que Dios no nos ha llamado a ser discípulos y a ser discípulos porque somos perfectos, santos, inmaculados. No, todos y cada uno de nosotros estamos en un proceso, pero eso no nos impide ser discípulos de Cristo y eso no nos impide hacer discípulos de Cristo.
Otra parte de la Biblia, en Juan capítulo 8, en el verso 31, hay otro indicador de lo que significa ser discípulo de Cristo. Dice, si ustedes perseveran en mi palabra, si ustedes guardan mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Hemos leído aquí qué es lo que Dios quiere para que nos vaya bien. Guardar su palabra, obedecer su palabra. Él no nos la deja para hacernos la vida difícil. Él nos la deja para que vivamos en bendición, de la manera que a Él le agrada, de la manera que Él es honrado y glorificado. Así es que si Él dice ahí, no robarás, pues no robaré. Y si Él dice ahí, no pagarás mal por mal, pues no pagaré mal por mal. Y si Él dice ahí, va a bendecir al que lo maldice, pues voy a bendecir al que me maldice, etcétera, etcétera. Pero lo que evidencia que soy su discípulo es que yo persevero en guardar su palabra. Otra evidencia de ser discípulo, entonces, es negarse a sí mismo, es tomar su cruz, es guardar su palabra, es perseverar en ella. Pero en el libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 35, dice, si ustedes se aman unos a otros, en esto la gente sabrá que son mis discípulos. Dios nos ha amado. Y Dios nos amará siempre, es lo que dice la Biblia. Yo soy objeto de su amor. Él me ama con amor eterno. Ojalá usted tenga eso claro en su corazón. Y he dicho que vamos a avergonzar al diablo porque, aunque estamos en proceso, Dios nos ama. Aunque somos imperfectos, Dios nos ama. Y así como Dios quitó cosas en un instante, y hay otras en las que estamos trabajando, eso no quiere decir que no seamos hijos de Dios. El día que el apóstol Pablo le pidió al Señor que le quitara eso, porque él había vivido experiencias espirituales como ningún otro hombre, relata la Biblia. Había estado en el tercer cielo, dice en 2 Corintios en el verso 12. Pero dice que para que él no se exaltara, para que él no se las creyera, entonces había algo que evidenciaba su imperfección. Y por ese algo que la Biblia no especifica y que muchos teólogos toda la vida han querido identificar, pero por ese algo que evidenciaba su debilidad y su imperfección, él clamó a Dios y dice la Biblia que 3 veces le pidió a Dios que le quitara eso. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Para que dependamos de Dios, para que entendamos lo que la Biblia dice cuando presenta una idea. Sigan progresando en la manera de agradar, en la manera en que agrada a Dios, en la vida. Sigan progresando en la vida que le agrada a Dios, dice la Biblia. La Biblia habla de crecer en gracia. La Biblia habla de madurez espiritual. La Biblia habla de crecimiento espiritual. Eso se evidencia cada vez que reconocemos nuestra debilidad. Lo necesitamos a Él. Pero el diablo queda avergonzado cuando entendemos eso. Y no cuando nos llenamos de sentimientos de culpa, de sentimientos de condenación. Y cuando recibimos el mensaje de ser discípulos y de ir y hacer discípulos, aceptar la idea de que eso no es para mí, que eso es para otros, que son mejores que yo. Aceptar la idea de que no es para mí porque yo soy imperfecto, porque todavía tengo problemas, porque todavía tengo luchas y conflictos interiores. Esa es la mentira que tenemos que sacar de nuestra mente y entender de una vez por todas que si hemos creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, que si lo hemos aceptado en nuestro corazón como nuestro Salvador, somos hijos de Dios y templo de su Santo Espíritu, llamados a hacer las cosas que Él hizo y aún mayores. La Biblia no oculta la imperfección de los hombres de Dios. La Biblia la evidencia. Todos, absolutamente todos. Hay uno solo. Dice la Biblia que fue tentado en todo, pero que nunca pecó. Jesús de Nazaret. El resto, pasando por José, pasando por David, pasando por Salomón, por cualquiera de los profetas, la Biblia muestra que eran hombres imperfectos y que todavía necesitaban el poder de Dios, que se glorificaba y se perfeccionaba en su debilidad, igual que en la nuestra. Amén. Tremendo eso de ser discípulo. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Aleluya. Démosle un aplauso al Señor por eso. Aleluya.
Cuando los discípulos caminaron 3 años con Jesús y vivieron día a día con Él, entonces fueron enviados por Jesús a hacer más discípulos. El modelo está aquí. Lo primero que encontramos en la Biblia, en la manera en que Jesús hizo discípulos, es que estableció con ellos una relación personal, un vínculo, una cercanía. No era solo un discurso, no era solo una enseñanza. Es que Él se hizo parte de sus vidas. Es que Él pasó tiempo con ellos en la cotidianidad de sus días. Comía con ellos, vivía con ellos. Cuando iba al río estaba con ellos. Él entró a sus casas, él hizo un acompañamiento. Todo el tiempo estuvo con ellos. La Biblia registra que estuvo en la casa de Mateo. La Biblia cuenta que estuvo en la casa de Pedro, en la casa de Juan, en la casa de María, en la casa de Lázaro. Aún en la casa de Zaqueo. Estuvo cerca y registra muchísimas veces cómo comía con ellos. Y no hay mayor muestra de intimidad, de cercanía, de relación con una persona que sentarse a la mesa con esa persona. Piénselo por un instante. Nosotros no llevamos a la mesa de nuestra casa a cualquier persona. Tenemos conocidos, tenemos amigos, tenemos compañeros, aún familiares. Pero a nuestra mesa no se sienta cualquiera, ¿verdad? El sentarse a la mesa, el invitar a alguien a nuestra mesa es una señal de relación, es una señal de cercanía, es una señal de intimidad, de un compartir, de un conocimiento mutuo. Y el modelo que Jesús nos deja es ese, uno que vive, uno que conoce, uno que se da a conocer, uno que está cerca, que acompaña, que apoya, que ayuda. Como dicen los muchachos hoy en día, que está ahí para las que sea, con el que se puede contar. Ese era Jesús. Tremendo, ¿verdad? Ahora, si yo estoy tomando mi cruz, estoy en el proceso, me estoy negando, estoy guardando la palabra, estoy amando y perdonando a mis hermanos, le he dado el primer lugar a Dios en mi vida, soy un discípulo. Ahora tengo que aprovechar las personas que Dios me coloca. Y así como a Abraham le pasó su antorcha a su hijo Isaac, Isaac hizo lo propio con su hijo Jacob y de ahí en adelante hasta nuestros días, nosotros hemos recibido la antorcha del Evangelio, la luz del Evangelio. Pero somos mortales y Dios quiere que se perpetúe su visión y entonces necesitamos, entendiendo eso, recibir la antorcha y llevar la visión a otras personas, que otras personas conozcan qué es lo que Dios quiere hacer, cuál es el plan de Dios para la vida del hombre. Ahora que estamos bajo ese propósito, ahora que estamos en esa voluntad, necesitamos llevar a otros a los pies de Cristo. En la iglesia, particularmente aquí en Mi Esperanza, hemos entendido esto. Y el primer discipulado que practicamos aquí, que se llama el discipulado 1 a 1, pretende no solamente desarrollar 10 lecciones donde se revisan algunos fundamentos bíblicos, sino pretende desarrollar una relación personal. Por eso lo hacemos con afinidad de género. Por eso una señora discipula a otra señora. Por eso un joven discipula a un joven, una jovencita discipula a otra jovencita. Alguien que está caminando con Cristo y Dios le pone en el camino a un hombre. Bueno, entonces vienen los hombres a la iglesia y dicen: yo quiero recibir ese discipulado, yo quiero aprender más, yo quiero formarme, yo quiero afianzar mi fe. Entonces la iglesia busca un hombre de similares condiciones para que lo discipule. Pero allí se establece un vínculo, allí se establece el orar el uno por el otro, allí se establece el apoyo mutuo, la ayuda mutua, allí se establece esa relación, esa comunión, esa cercanía, porque ese es el modelo que Jesús nos enseña. Luego encontramos en el modelo de Jesús, en el libro de Juan, en el capítulo 17, que Jesús antes de partir, antes de que llegara su hora, como él mismo lo expresaba, en el capítulo 17 de Juan, él intercede por sus discípulos. Y a partir del versículo 6 dice: así a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. ¿Yo cómo puedo revelarle a otro quién es Dios? Sino porque Dios se ha revelado a mi vida. Con su gracia, con su amor, con su misericordia, con su perdón.
Entonces yo puedo revelarle a otros. Pero mire lo que dice en el verso 9. Le dice al Padre, ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Tremendo, ¿no? Luego en el verso 13 dice, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría y mi plenitud. Él está diciendo, yo te pido que los guardes, yo te pido que los protejas. Yo te pido, mire en el versículo 11, dice, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, igual que nosotros, nuestro tiempo aquí es limitado, por eso es que vamos a hacer la tarea. Dice, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. Está clamando a Dios, está intercediendo por sus discípulos. Y le dice en el verso 15 al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Aleluya. Y luego en el verso 17 sigue intercediendo por sus discípulos y dice, Señor, por favor, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y entonces nosotros cuando estamos en este proceso de pasar la antorcha a otros, de compartir a otros la visión de Dios, de llevar a otros a los pies de Cristo, tenemos que hacer eso. Y lo hacemos aquí en la iglesia. Oramos, conocemos la realidad, los contextos de esa persona, en lo secreto que da esa relación, en la discreción y la prudencia que se debe guardar, pero clamamos al Padre por esas personas, así como Jesús clamó por sus discípulos. Intercedemos ante Dios por sus necesidades, por sus conflictos, por sus dificultades. Lo cuarto que nos muestra Jesús que Él hizo es que equipó a sus discípulos. En el verso 8 dice, de Juan 17 seguimos allí, porque les he entregado las palabras que me diste. ¿Cómo equipó a los discípulos Jesús? Con la palabra. No es un mandato, nomás vayan y hagan discípulos. Es que convivió con ellos, es que pasó tiempo con ellos, es que les hizo seguimiento, les dio apoyo, intercedió por ellos, pero les dio la palabra. En el verso 14 lo repite y dice, yo les he entregado tu palabra. Cuando nosotros discipulamos a otros, si bien se establece un vínculo personal y una cercanía, cuando se trata de impartir, cuando se trata de ministrar, cuando se trata de edificar, no lo hacemos con fundamentos meramente humanos, lo tenemos que hacer con la palabra de Dios. Y unos versículos atrás, en Juan capítulo 14, en el versículo 16, dice Jesús, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará con ustedes. No los voy a dejar huérfanos. No los envió solamente, los equipó. No solamente les dio lecciones, no solamente les dio instrucciones, no solamente les dio órdenes y mandamientos. Él los equipó con la palabra y con el Espíritu. No sé si haya alguien entre los presentes que haya sido equipado por Dios con la palabra y con el Espíritu Santo. Vamos, diga, yo he sido equipado por Dios. Tremendo. Él me da su palabra cada día. Esa palabra es viva, produce vida. Esa palabra es eficaz, produce cambios, transforma mi vida. Y me dio su Espíritu. Ahora su Espíritu en comunión con mi Espíritu me dirige, me gobierna. Cada vez más se establece más el gobierno del Espíritu Santo, porque es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y ya después de ese proceso y después de ese tiempo, entonces Él lo envía. Lo envía. Después de eso, dice aquí en Juan 17, en el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, Padre, yo los envío también. En Lucas, en el capítulo 9, dice la palabra del Señor, habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades, y entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahí envió a los 12. Pero más adelante, en el capítulo 10 del mismo Lucas, en el versículo 1 dice, después de esto el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante
de él a todo pueblo el lugar donde él pensaba ir. Dijo: es abundante la cosecha, pero los obreros son pocos. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Y luego dijo: vayan ustedes. El plan de Dios no ha cambiado. El método de Dios no ha cambiado. No podemos permitir que se levante una generación que no conozca a Dios. En el tiempo de los jueces pasó eso. Algo que ha ministrado mucho a mi vida preparando este mensaje es lo que dice el libro de Jueces en el capítulo 2 y en el versículo 10. Y no quiero terminar sin antes compartir con ustedes esa idea. Jueces en el capítulo 2, en el versículo 10, dice: también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Ese es el panorama del libro de Jueces. Y por eso se levantaba uno y otro juez, porque después de que el pueblo vivía subyugado y oprimido por su pecado, por su lejanía, por su desconocimiento de Dios, clamaba a Dios y Dios levantaba a un hombre o a una mujer, como en el caso de Débora, como jueces, como gobernador de su pueblo, que les volvían a traer la visión, que los volvían a poner en sintonía con el Señor. Pero ya cuando Dios los había levantado, en el libro de Jueces encontramos un círculo vicioso donde otra vez el pueblo se alejaba del Señor. Y llegó un punto, como lo registra el versículo 10 de Jueces capítulo 2, en que se levantó una generación que no conocía a Dios. En nuestra generación hay muchos que no conocen a Dios. Hay muchos gobernantes que se han levantado y que no conocen a Dios. Y entonces en nuestros colegios y escuelas, a nuestros jovencitos de 10, 11 y 12 años, se les reparten preservativos para que vayan preparados para lo que pueda presentárseles. Y ya forma parte de la cátedra de nuestros colegios y de nuestras escuelas que el ser homosexual es una opción y que está bien, que es parte de la evolución. Que debe haber un proceso de inclusión. Y detrás de ese proceso de inclusión se disfrazaba todo ese movimiento de apología hacia una comunidad de lesbianas, de gays, de transexuales y de bisexuales, lo que conocemos como la comunidad LGBT. Es una generación que no conoce a Dios. ¿Y la iglesia dónde está? Nuestros niños están recibiendo eso. Está bien, que una niña gusta de otra niña, está bien, es una opción, hay que respetar esa opción. Y nuestros niños están creciendo con ese imaginario, con ese modelo, siendo una generación que no conoce a Dios. Dios está pidiéndonos que lo que hemos recibido de gracia lo demos de gracia. Que la antorcha del evangelio, la luz que nos alumbró y nos transformó, ahora nosotros la pasemos a otro. Y si bien la Biblia habla, como lo hemos leído en el Antiguo Testamento, de pasar esa visión de los padres a los hijos y a los nietos y a las generaciones, nosotros podemos hablar de hijos espirituales también y de generaciones espirituales. Ahora mismo podemos levantarnos y podríamos tener tantas generaciones que quisiéramos y lo propusiéramos en nuestro corazón. Podríamos orar al Señor y decirle: Señor, dame un discípulo por año. Caminaré con ese discípulo o con esa discípula un año. Le enseñaré tus verdades, tus fundamentos. Le mostraré con mi vida que sí se puede servir a Dios, agradar a Dios. Compartiré con él la palabra del Señor que alumbrará su vida, que le mostrará la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para él. Pero Señor, dámelo, que por un año lo voy a hacer y al otro año podría repetir el ejemplo. Una visión preciosa la que Dios nos está dando. Yo debería tener 23 discípulos bajo esa visión. No sé cuántos deberías tener tú. Pero si yo camino con Cristo, necesito llevar a otro, caminando con el otro, para llevarlo a Cristo. Y pasar esa antorcha, y pasar ese fuego que consume toda maldad, toda malicia, toda inmoralidad, que quema lo que no es de Dios. Lo está quemando en mí, pero necesitamos entender que el modelo que Dios estableció es que a través tuyo y a través mío también
queme ese fuego en otros, que los saque de la ceguera espiritual. El príncipe de este siglo, dice la Biblia, les ha cegado el entendimiento para que la luz del evangelio no les resplandezca. Pero también dice el Señor que tú y yo somos la luz del mundo. Y yo no sé cuántos hay aquí que quieran alumbrar, pero si usted es uno que quiere alumbrar, le pido en el nombre de Jesús que se ponga de pie y vamos a orar. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Padre, yo quiero darte muchísimas gracias porque hoy me confrontas, porque hoy me retas. Estoy siendo confrontado, Señor, porque tú has permitido que yo tenga una relación personal contigo. Yo paso tiempo contigo. Yo escucho tu voz, disfruto de tu compañía. Pero Señor, tal vez no estoy intercediendo por otros. Tal vez no estoy acompañando a otros. Así como tú me has bendecido y me has equipado, hoy me estás mostrando que yo debo hacer lo mismo, debo hacer lo propio. Debo replicarlo. Debo ir a alumbrar a otras vidas. Señor, yo te alabo y te doy gracias por eso. Estoy entendiendo que lo que tú me has dado cobra sentido cuando yo lo doy a otro. Estoy entendiendo tu modelo. No es solamente ir dando mandatos, no solamente es ir exhortando, no solamente es ir llamando al arrepentimiento, es inspirando como Jesús inspiró a los suyos. Es acompañando e identificándose con la necesidad, con la problemática del otro. Es mostrándole una opción, la opción de Jesús, la opción de la luz, la opción de la esperanza, la opción de la verdad y la justicia divina. Oh Dios amado, si tú has recibido esta palabra, yo quiero invitarte a que hagamos un ejercicio. Yo quiero invitarte en el nombre de Jesús que levantemos nuestras manos. Y con tu mano izquierda haz un ejercicio imaginario conforme a lo que hemos recibido. Dile: Señor, recibo la antorcha. De hecho la recibí hace años. No sé tú cuánto hace, pero yo la recibí. Y esa antorcha me ha alumbrado a mí, Señor. Y ha venido transformando mi vida. Ha transformado, Señor, a mi familia. Ahora, de una manera imaginaria, pasa esa antorcha a tu mano derecha. Y ahora bájala. Y comprométete con Dios. Yo me quiero comprometer con Dios. Señor, llevaré esta antorcha para que alumbre a otros, para que sea un fuego consumidor en la vida de otros y se consuma la maldad, la inmoralidad, la mentira, la lujuria, se consuma el orgullo, la ira, el egoísmo, los celos. Llevaré esa antorcha a otro, se la entregaré a otro. Daré ese legado para que se perpetúe tu visión, para que cuando yo parta de esta tierra pueda entregarte cuenta, Señor, y decirte: los que me diste, así como Jesús lo hizo, los que me diste, Señor. Y piensa en esta hora, mientras tienes esa antorcha hacia abajo, en cuántas personas Dios ha colocado en tu camino. Yo lo estoy haciendo, mi hermano. Estoy pensando en las personas que Dios ha colocado en mi camino, y me duele en mi corazón porque a algunos de ellos no les he hablado aún, porque a algunos de ellos no les he inspirado, porque a algunos de ellos no les he retado. Padre, yo quiero hacerlo para la gloria de tu nombre. No quiero vivir indiferente e indolente frente a una generación que se está levantando sin el conocimiento y el temor de Dios. Quiero ser uno que pasa la antorcha, Señor. Si tú quieres ser esa, yo te invito a que hables con Dios en esta hora. Yo te invito a que hables con el Señor. Habla con Dios.
llevarte a todo lugar conmigo. Aleluya. Esta mañana es una linda oportunidad para decirle al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí, úsame, Señor, guíame por los caminos donde tú sabes guiarme. Sé tú, Señor, renovándome, dándome las fuerzas. Quiero ser esa luz en medio de la oscuridad. Quiero proclamar tu presencia, tu salvación, tu nueva vida, el gozo de tu salvación. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mi esperanza está en Dios hasta el final.